Colombia se levanta, la televisión de la gente que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto saludarlos una vez más con ustedes en Colombia se levanta, aquí en el canal universitario de televisión. Hoy vamos a tocar un tema muy sensible que está causando grandes dolores en las familias colombianas. Y es algo que estuvo como mucho tiempo un poco oculto allí entre las familias, pero poco a poco se ha ido despertando conciencia para defender a nuestras niñas y a nuestros niños de un malvado acontecimiento que está sucediendo, y es abuso sexual infantil. ¿Quién lo creyera? Pero uno de los peores cánceres que tiene la sociedad hoy, ¿quién lo creyera?, es el abuso sexual infantil. Y lo peor es que en la mayoría de casos de abuso sexual infantil está involucrada la propia familia para mayor dolor. Es decir, son los familiares los principales abusadores de las niñas y los niños en nuestro país. Y no tiene edad el abuso sexual infantil, me refiero en cuanto a las niñas y los niños. Desde bebecitas y bebecitos hay malvados, hay puercos, como decía mi abuelita, que están haciéndole daño desde el punto de vista sexual, maltrato sexual a las niñas y los niños. Existe en Colombia, afortunadamente, una organización que ha venido trabajando para defender a las niñas y a los niños del abuso sexual infantil. Se llama Red de Sanción Social contra el Abuso Sexual Infantil. Y están para compartirnos estos temas y para que, si en su casa hay abuso sexual infantil, ojo con el tema, lo denuncien, porque los niños no podemos permitir que sigan siendo abusados. Están para compartir con nosotros la doctora Yolanda Moreno, la directora en el Valle del Cauca de la Red de Sanción Social contra el Abuso Sexual Infantil. Y está con nosotros también la psicóloga, una de las psicólogas de la Fundación, la doctora Sandra Juliet Alzate. Le damos la cordial bienvenida, doctora Yolanda Moreno, y gracias por estar apropiada de ese bonito trabajo de defender a las niñas y a los niños del abuso sexual infantil. Muchas gracias, don Jorge, gracias por esta oportunidad que nos da para defender a nuestros pequeños, no solamente aquí en el Valle del Cauca, sino en Colombia. Con esta hermosa labor que viene realizando la Fundación Red de Sanción contra el Abuso Sexual Infantil. Muchas gracias por acogernos en su casa. Doctora Sandra Juliet Alzate, bienvenida. Los daños psicológicos son muy grandes para las niñas y los niños que son abusados sexualmente. Bueno, ante todo, muchas gracias, don Jorge, por invitarnos a su programa, y le respondo la pregunta: sí, los daños en muchas ocasiones son irreversibles. Nosotros trabajamos articulados con muchas instituciones, una de ellas es el DANE y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. De allí recogemos estadísticas y conceptos, los cuales dicen que el trauma que sufre un niño cuando es abusado sexualmente es más difícil de corregir que el de una persona que ha estado como privado de la libertad. Entonces es algo que acaba con la inocencia, con la alegría, con los sueños de nuestros niños, niñas y adolescentes, sí señor. Todos esos pervertidos y malvados que abusan de las niñas y los niños generalmente también tienen antecedentes de su infancia, de que les pasó lo mismo. De hecho, una persona abusada sexualmente tiende a ser abusador sexual, ¿no? Vemos específicamente el caso de Garavito, el cual fue abusado sexualmente por su padrastro, fue violentado
Entonces él inició así su sexualidad y ya después de que le causó tanto dolor ya se fue acostumbrando a esta parte. ¿Por qué relacionamos que él abusaba de los niños y los mataba? Porque era la forma de él tener su sexualidad, ¿no? Y los mataba porque él reprimía el dolor de ver un niño alegre, sabiendo que él no pudo desarrollar su infancia alegre, que él sufrió tantos traumas, que fue maltratado, violentado, que maltrataban a su mamá. Entonces es la forma como, ese es el vivo ejemplo que tenemos pues de los daños que hace este flagelo en los niños. ¿Una mente tan mal formada se puede arreglar? Como la de Garavito, por ejemplo. ¿Qué dicen ustedes, mis estimadas doctoras? No, difícil. Solo Dios es el único que puede hacer eso. De resto, no. O sea, desde el punto de vista de la medicina, que es el caso suyo, doctora Yolanda, no hay arreglo para una mente así. Yo soy administradora. ¿Ah? Soy administradora. Ah, administradora. Bueno, me habían anunciado que era médica. No, mi hija. Ah, su hija es la que es médica. Sí. Ah, bueno, entonces por eso tenía mala la información. Administradora. Desde el punto de vista psicológico, ¿se puede arreglar una mente como esa? No. Yo, en lo personal y en mi conocimiento, que creo que es poco, a lo que debo aprender, porque se viene haciendo un bagaje en la fundación, pero lo que yo pienso, no, solo Dios es el único que puede cambiar y transformar una persona que tenga esta cantidad de malformaciones, de traumas, sí señor. Entonces, si es difícil cambiar eso, ¿estamos condenados a estar viviendo entre abusadores sexuales, doctora Yolanda? Por eso venimos a hacer la prevención, para que ese flagelo no continúe. Porque un niño cuando es abusado puede ser abusador, ¿sí? Entonces allí es donde entramos nosotros con la prevención. Ya, muy bien. Vamos a ir a unos mensajes comerciales e institucionales y en un instante regresamos para que hablemos un poco de las actividades de la Fundación y también hablemos de qué se puede hacer para prevenir el abuso sexual infantil y para que nos ayuden, para que los padres detecten cuáles son los síntomas, ¿ya? Porque en muchos casos el mismo papá o la misma mamá o los padrastros son los abusadores, es decir, el abusador está ahí cerquita, lo que genera un conflicto familiar demasiado grave que requiere pues tomar cartas en el asunto y cartas severas. Un instante, vamos a unos mensajes comerciales e institucionales y ya retornamos a Colombia se levanta. Retornamos a Colombia se levanta aquí en el canal universitario de televisión. Hoy estamos hablando de un tema complicadísimo, un flagelo muy poderoso que azota a nuestra sociedad. Yo digo poderoso es porque a eso no se le ha puesto el cuidado suficiente y resulta que el abuso sexual infantil es un problema grave y es recurrente y es permanente y de un tamaño gigante. Eso está sucediendo, pero a miles y miles de niños en Colombia. ¿Qué es lo que más duele, doctora Yolanda Moreno? ¿Es así de alarmante, como yo lo estoy diciendo, el problema del abuso sexual infantil en nuestro país? Sí, señor. No solamente niños, niñas, sino también los adolescentes se ven en este flagelo hoy en día. Es triste para nosotros mirar de cómo niños de 0 años de vida a 5 años son abusados por sus propios padres. Y eso se ve internamente en las familias. Grave, muy grave. Tengo entendido que las estadísticas en Colombia, doctora Sandra, son alarmantes. Sí, cada 14 minutos un niño es abusado y violentado sexualmente en nuestro país. Tristemente, es cada un dato 14 minutos. Cada 14 minutos, un dato que nos arroja la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que mientras nosotros hacemos este programa, 2 niños han sido o están siendo abusados sexualmente. Sí, sí es. Cada 14 minutos en este país. ¿Eso es un dato alarmante o no? Sí, muy triste, muy triste. Bueno. Entonces ahí es donde nos hacemos las preguntas, ¿qué estamos haciendo por nuestros niños, niñas y adolescentes? Y ahí es donde entra la Fundación Red de Sanción a colaborar con este tema. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la labor de la Red de Sanción Social contra el Abuso Sexual Infantil? ¿Qué es lo que vienen haciendo? ¿De qué manera vienen ayudando a nuestra sociedad?
Bueno, la Fundación hace prevención, ese es el eje temático principal y primordial de nuestra fundación, y por medio de la prevención se da la detección, la sanción y la denuncia. Cuando nosotros vamos a una institución educativa, a una empresa, a las diferentes organizaciones donde vamos a hacer nuestros talleres, nuestras escuelas de padres, hacemos talleres de prevención. Cuando se está haciendo el taller se detecta el niño que está siendo abusado, porque tenemos unas herramientas muy lúdicas y que tienen tienen como algo que hace pues que el niño cuente que está siendo abusado sexualmente sin que tú le preguntes, ¿usted está siendo abusado? Porque ellos en su contexto viven las experiencias que nosotros estamos narrando dentro de los cuentos. ¿Cómo sería eso? Cuéntenos. Yo veo que aquí tiene un montón de Por cositas. decir algo, nuestro material principal, nuestra herramienta es el cuento Los Pequeños Valientes. Este cuento no se creó porque sí. Esta es la historia de dos niños de la vida real, Jaco, que fue abusado por su tío, y Lila, que fue abusada por el esposo de la señora que la cuidaba mientras ella iba a trabajar. Estos niños se atrevieron a contar a su profesora que estaban siendo abusados sexualmente por una clase que ella les dio. Se denominan pequeños valientes porque un niño que cuenta, que hace una hazaña, se le denomina valiente. Entonces, este cuento ya lo tenemos en Cineforo, que es en película, en obra de teatro, y tenemos show musical. ¿De qué trata el cuento? El cuento es la historia de ellos dos. Ellos van a una aula de clase, luego van a unas vacaciones, y en las vacaciones Jaco va donde su tío a visitarlo, el cual le da regalos, le da dinero, y entonces él tiene mucha ansiedad y mucha alegría por ir donde su tío, pero ve que al llegar donde su tío, tristemente, él es abusado por su tío. Entonces Lila viene siendo abusada por el esposo de la señora que la cuida mientras su mamita va al trabajo. Cuando ellos entran de clase empiezan a narrar las experiencias que tuvieron en las vacaciones. Todos los niños están muy felices, pero Jaco está triste. Y él empieza a contar, y entonces ya Lila también empieza a contar, y allí es donde se da pues el desenlace del cuento. ¿Qué cuentan? Que están siendo abusados por su tío y por el señor que la Cuando cuida. se lleva esto a los niños, nos decías que ellos cuentan sin decir que son abusados sexualmente. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo es esa partecita allí para que los padres y las madres lo sepan? Bueno, don Jorge, le doy un ejemplo claro que tuvimos hace poco en una comuna. Estábamos haciendo el cineforo, o sea, el cuento en película. Estaban todos los niños sentados y entonces Jaco empezó a narrar cómo su tío lo abusaba, o sea, cómo tocaba sus partes íntimas, porque cabe aclarar que abuso sexual no es solamente cuando hay penetración del pene en la vagina o en la colita de los niños. Abuso sexual infantil, papitos, también es las caricias, los tocamientos, los besos en la boca con intención, tener relaciones sexuales delante de un niño, mostrar material pornográfico delante de él, verlo bañarse desnudo, verlo vestirse. Todo eso es abuso sexual y eso ya por ley es castigado, ¿no? Entonces, Jaco contaba cómo estaba siendo abusado sexualmente, entonces la niña identificó esa parte. La niña empezó a llorar, a llorar, a llorar, y la tuvimos que sacar de la película con ayuda de su mamita. Entonces luego con otra psicóloga empezamos a hablar con la niña, porque hay que mirar el trasfondo, hay que mirar que con esos niños hay que hablar muy suavemente porque no se pueden revictimizar, o sea que el niño no tiene por qué contarle sus experiencias a todo mundo. Eso nos pone tristes porque a veces en las instituciones donde se remiten los casos tienen que empezar a contarle desde el vigilante, la secretaria, la recepcionista, y esto para es algo poder que lo atiendan. Que debemos empezar una falta a de manejar. respeto Por eso nos total. da- Las instituciones Sí. nuestras, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es, es una opinión de Horizonte, es un antro, una cosa fea en cuanto al tratamiento de los problemas, y otras instituciones, la misma fiscalía, más que todo la la fiscalía. son groseros, son atropelladores y son indecentes en la forma de tratar estos problemas. Pero ¿sabe por qué, don Jorge? Porque les falta formación. Si estas personas que están allí con estos cargos tienen la formación que la Fundación Red de Sanción les puede dar, se acabaría bueno, esta entonces hay que ir a formación. ofrecerles, decirle a todos los fiscales y a todos los que actúan en estos temas que vengan, hay que ir a ofrecerles eso, hay que meterse allá, doctora, no esperar a que vengan. Eso lo estamos porque haciendo. lamentablemente hay que ir a tocar las puertas Sí, y señor. metérseles, porque si no esto no lo vamos a arreglar.